Señor presidente del Gobierno, de nuevo, muy buenos días. Mi grupo había presentado en esta Cámara, antes que el Gobierno, una PNL sobre este asunto, porque nos parecía que si alguna institución está llamada a opinar, a posicionarse sobre elementos tan controvertidos era el Parlamento, y habíamos presentado, por lo tanto, una PNL que hemos retirado después de la comunicación del Gobierno por razones obvias, ¿no? El objeto de esa proposición no de ley estaba destinada a generar aquí una posición clara y lo más mayoritaria posible en torno a un objetivo que creo que podíamos compartir, que es parar las prospecciones. Parar las prospecciones porque los términos que se está desarrollando este episodio no son aceptables ni desde el punto de vista democrático ni desde el punto de vista del respeto a las reglas que nos rigen. No es razonable que por parte de nadie, al margen de quien sea competente, se tome una decisión de esta trascendencia que puede comprometer los intereses generales de esta comunidad y para algunos los pudiera encauzar de esta manera precipitada, sin información, sin debate, sin oportunidad de contrastar las distintas visiones, versiones e intereses que en este asunto colisionan. No es tolerable que ningún gobierno de España, del titular que sea, establezca una imposición sobre semejante asunto sin un amplio y concienzudo debate, sin una información veraz sobre los riesgos medioambientales, sobre los supuestos beneficios económicos, sobre el impacto sobre la economía local. Y no es tolerable que se desprecie a los ciudadanos y ciudadanas de estas islas, a sus instituciones más genuinas en un asunto como este. Yo tengo mi opinión sobre la estructura competencial con la Constitución, el Estatuto, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Aguas Canarias en la mano. Creo que hoy, desgraciadamente, es una opinión. Ya saben ustedes que las opiniones jurídicas pueden ser varias y la decisión final suele ser de los tribunales. Yo tengo la opinión de que hoy esta estructura competencial da el poder a la Administración General del Estado. Esa es mi opinión. Pero no retiro un ápice a la posición claramente contraria de mi fuerza política a esta decisión por parte de la Administración del Estado. De la misma manera que digo que si esta competencia fuera de la comunidad autónoma y en este caso del Gobierno de Canarias, estaríamos también en contra de haber procedido de la manera que se ha procedido por parte de la Administración General del Estado. No es aceptable a estas alturas del desarrollo de la democracia en Canarias y en España que se imponga esta decisión por parte de nadie, por parte de la Administración General del Estado y, si fuera el caso, por parte de la Comunidad Canaria, porque los elementos que concurren en esta decisión bien merecen tiempo, debate y transparencia. Y nada de esto se ha dado. Esta es una decisión con un notable elemento de manipulación, de usar la miseria y los problemas de esta tierra para legitimar una decisión que solo favorece a los particulares, a una multinacional. Porque si entráramos a discutir, que no es el caso, lo haremos, porque esto va a tener tela, va a tener consecuencias, si entráramos a discutir las cuestiones de fondo, habría que plantearse de quién es la titularidad de los recursos naturales de un país, de un territorio, de una comunidad. Y si el método o la fórmula de que sea de los particulares es la mejor salida. O había que recurrir a fórmulas ya contrastadas en otras latitudes del planeta, desde el norte al sur, desde el este y al oeste, y es que la titularidad de los recursos naturales tienen que ser de los pueblos y no de los particulares. Caso de Noruega o caso de Brasil, por poner dos ejemplos. Por lo tanto, señorías, al margen
de la discusión de las competencias, al margen de la discusión de cuál es el método más eficaz, más justo para la explotación de los recursos naturales, las formas, los procedimientos en democracia son esenciales. Y aquí hay un desprecio absoluto a la opinión pública canaria y a sus instituciones más genuinas. Y espero que hoy este Parlamento sea capaz de posicionarse para parar esta arbitraria, interesada, sesgada e injusta decisión por parte de la Administración General del Estado, con el mayor apoyo posible, buscando la mayor unidad. Porque aquí se residencia una parte sustancial de la soberanía de este pueblo. Y no me vale ni siquiera los que podemos concluir que esta competencia es del Estado para tomar esta decisión de forma unilateral, porque entre otras cuestiones sí es competencia de esta comunidad y exclusiva el turismo. Es competencia de esta comunidad la ordenación y la protección de su territorio. Y esta acción, esta medida, tiene consecuencias sobre las anteriores competencias. Esto no es razonable ni es tolerable. Y menos razonable y tolerable es cuando el mismo gobierno de España, en situaciones más claras que esta, ha abierto un debate con las autoridades locales de las Islas Baleares y de la Comunidad Valenciana en un asunto de similares características. Esto ofende, esto se llama doble rasero, doble medida, tratar a uno como ciudadanos de primera y a otros como ciudadanos de segunda. Es intolerable que el gobierno español discuta con las autoridades locales de Valencia y Baleares una decisión que no tiene controversia desde el punto de vista administrativo y desprecie el diálogo, el sentarse con las autoridades locales de Canarias en un expediente que es discutible. Yo me he leído atentamente la comunicación del gobierno. Pretende tres cosas: evitar la convalidación del Real Decreto del 2001 por un conjunto de consideraciones jurídicas, enfatizar el valor estratégico del medio ambiente en toda actuación humana, y esta es de las más agresivas posibles, y en tercer lugar, discutir la estructura competencial. Me parece legítima las tres estrategias del gobierno. Yo soy mucho más partidario, aquí, en la Cámara, en la representación del pueblo de Canarias, hablar de política más que de procesos jurídicos formales que entiendo que el gobierno los utilice para frenar una decisión arbitraria, unilateral e injusta. Pero hoy lo que toca poner en evidencia en esta Cámara que no podemos tolerar los representantes de este pueblo en esta institución el que se tome esta decisión por este procedimiento poco claro, sin información, para favorecer a los particulares, para poner en entredicho los intereses del futuro de esta tierra si las cosas salieran mal. Y salen mal con bastante frecuencia. Lo decía la propia empresa potencialmente concesionaria, hablando de los 7.000 accidentes en los últimos 5 años provocados por ellos en distintas zonas del planeta, y además se va a hacer sobre una técnica realmente escasamente experimentada, que es en profundidades marinas de 1.500, 2.000, 3.500 metros. No es razonable este tema. Por eso yo creo que hoy aquí, al margen de las obediencias, debiéramos ejercer, aunque fuera por una vez, como diputados y diputadas de este pueblo, y decirle al gobierno de España que tiene la misma legitimidad democrática que el gobierno de aquí, que el Parlamento de aquí, que toca parar estas prospecciones, sentarse a discutir, informar a los ciudadanos, escuchar sus instituciones y tomar las decisiones que hubiera que tomar en su momento con los consensos pertinentes, con la mayoría políticas institucionales adecuadas. Si no fuera así, desde luego nosotros, como nacionalistas, como demócratas, vamos a utilizar todos los mecanismos que el Estado de Derecho nos ponga en nuestras manos para tratar de parar esta arbitraria, injusta, sesgada decisión del Gobierno de España, porque no respeta ni los más elementales el proceso de una democracia madura y consolidada, y no respeta a las instituciones de nuestra comunidad, que sean del color que sea, son de nuestra comunidad. Son de nuestra comunidad. Este Gobierno no es votado por Nueva Canaria, ni en las urnas ni aquí, pero es el Gobierno de Canarias, y es el Gobierno que los ciudadanos han decidido y tienen la legitimidad, la obligación de defender nuestros intereses, aunque no coincidamos
en algunas de las estrategias. Por eso, señorías, yo creo que hoy toca hacer un esfuerzo para ejercer libremente nuestro... Señor diputado, tiene un minuto para concluir. Para tomar una decisión que no perjudique el futuro. Fíjense, cuando nosotros presentamos la PNL no estábamos colocando en el texto la posición de Nueva Canaria, justamente para facilitar el acuerdo. Yo creo que en la fase en la que nos encontramos, sin prejuzgar el futuro, las posiciones de las distintas opciones y de los distintos ámbitos institucionales, hoy, en esta fase, lo que nos puede poner de acuerdo es parar las prospecciones, frenar las prospecciones, hasta que tengamos información, hasta que se aclare la estructura competencial, hasta que sepamos los riesgos medioambientales y cómo se corrigen esas contingencias, hasta que sepamos de verdad la simplificación demagógica de lo que pasa con los dineros y la economía. Y acabo, y lo decía nuestra proposición no de ley, Marruecos. Marruecos en 10 años no ha abierto un pozo. No me consta la actuación de Marruecos en sus aguas, no me consta, y al que le consta que lo diga y lo demuestre. En cualquier caso, Marruecos se tiene que someter a las leyes de Europa y del mundo, que también le obligan, y es